y lo entendí para la gloria de Él. Y esta madrugada, les comento que anoche estuve trabajando, pero esta madrugada, mientras trabajaba, mientras hacía todas mis actividades, el Señor estaba hablando conmigo en mi corazón, porque aunque yo estoy trabajando, pues no me desconecto del reino, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros lo debiera de hacer, siempre estar pensando en el reino. Y pude entender por medio del Espíritu Santo que los días son difíciles. Así que hoy hay crisis por la palabra. Y no porque la palabra no se esté predicando, sino por la forma en que se está predicando. Jeremías 6:16. Vamos a esperar que nuestro hermano ponga por ahí el texto. Y el tema de hoy es crisis por la palabra. Por la palabra. Porque pareciera que hoy, fíjese, hoy más que nunca en toda la historia de la humanidad, las personas tienen acceso al mensaje de Dios. Hace 2000 años, cuando Jesús viene a la tierra, y en toda la historia de la iglesia, este es el tiempo en que hay más evangelio en el mundo. Sin embargo, pareciera contrario, pero es la verdad. Aunque hay más evangelio en el mundo está más perdido que nunca. Fíjense qué tristeza. Aunque hay más evangelio en el mundo que en cualquier otra época de la historia de la iglesia, hoy hay más evangelio en el mundo y sin embargo hoy el mundo está más perdido que nunca. ¿Por qué ha pasado eso? Porque las doctrinas esenciales del cristianismo se han ido diluyendo, se han ido rebajando. Los estándares de santidad se han rebajado como si fuera una oferta en el mercado. Ven a Cristo y no tienes que hacer nada. Solamente acéptalo y ya eres cristiano. Ese no era el mensaje apostólico. El mensaje apostólico era otro. Y por eso es que hoy tenemos necesidad de hacer esto que dice la Escritura. Vamos a leerlo y vamos a comenzar. Dice la palabra del Señor, Jeremías 6:16, para la gloria de su santo nombre. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Eso lo escribió Jeremías en el tiempo en que Israel iba a ser deportado a Babilonia. Les había hablado mucho, hasta el cansancio, al grado que lo consideraban enemigo público del país, porque les hablaba a sus gobernantes, les hablaba a sus congéneres, les hablaba a sus conciudadanos y decían: deja de molestar. Ya basta, Jeremías, ese mensaje tuyo de que Dios traerá juicio sobre nuestro pueblo. Mira cómo vivimos. Estamos en el mejor lugar del mundo. Aquí es la tierra que abunda leche y miel. No vengas a quitarnos el gozo de vivir con tu mensaje de que si no cambiamos, Dios nos va a sacar de este lugar. Tanto llegó a ser la fobia que le tuvieron a este hombre, que quien narra la biografía de este profeta tiene un seudónimo. ¿Sabe cómo le llamaban? El profeta llorón. Pero ¿sabe por qué lloraba Jeremías? Porque él miraba que el mensaje que Dios le daba caía en oídos que hacían caso omiso. Pareciera como ahora que entra el mensaje por acá y sale por acá y no hay ninguna actitud que demuestre que verdaderamente el mensaje se ha comprendido. Y al grado que un día lo metieron en una cisterna. Oh, dice el gobernador, este hombre ya me tiene loco. No lo soporto, no lo tolero. Quítenlo de mi vista. Y fueron y lo echaron a una cisterna. Ahora, si fuera de agua, bueno. Pero lo metieron en una cisterna de excremento. Y desde ahí, imagínense el corazón de ese profeta. ¿Por qué él decía?
¿Por qué causa estoy aquí? ¿Por qué he actuado mal? ¿Por qué causa me han echado en este lugar? ¿Por qué he cometido algún crimen? Mi único crimen ha sido decirles lo que Dios quiere. Pero eso les parece obsceno para ellos. Eso les parece una ofensa. Es un mensaje grave para sus oídos, porque la bonanza con la que viven ahora pareciera que nunca se va a acabar. Pero no sabían que estaba a punto de cambiar eso. Así que, como dice la Biblia en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres, en otro tiempo por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Cuando Él va a hacer algo, levanta a sus atalayas, levanta a sus hombres, levanta a sus profetas. Porque el atalaya es el que está mirando, el que está observando. En aquel tiempo se subían a las torres y desde diferentes ángulos cuidaban la ciudad. Y si miraban que venía el enemigo, daban la voz de alerta: ¡enemigo! Un ejército se acerca en contra de la ciudad, y todo el mundo se preparaba. Pero pareciera que hoy ese oficio de atalaya es el más menospreciado. Porque el mensaje que la gente quiere escuchar es: ¿cómo puedo vivir bien? ¿Cómo puedo lograr riqueza? ¿Cómo puedo lograr un estatus donde yo sea admirado? Y se olvidan que todo lo que nosotros poseemos en realidad es de la mano de Dios. Amén. Que no es tanto lo que nosotros logremos, sino lo que Dios nos dé. Pero muchos nos inconformamos y entonces buscamos técnicas y utilizamos el Evangelio, inclusive para mejorar nuestro estatus económico, pensando que el Evangelio es como un cheque en blanco que Dios te da y tú le pones la cantidad y entonces vas a ser feliz con este Evangelio que te proporcionará todos los medios para que vivas en un estatus como siempre lo has soñado. Perdónenme, eso no es el mensaje del Evangelio. Y tendríamos que regresar a las páginas de la Biblia, como dice la Escritura. Fíjense cómo dice el profeta. Regresemos a Jeremías 6:16. Primero dice: así dijo Jehová, párense en los caminos. O sea, la orden es: deténganse. No sigan avanzando, deténganse. Deténganse ahí donde estás, cualquiera que sea tu camino, detente. Porque lo que va a venir no es fácil de digerir. Entonces, cuando Dios está hablando a su pueblo, lo primero que dice es: detente. Algunos Dios tendrá que detenerlos por medio de la enfermedad. Algunos Dios tendrá que detenerlos por medio de un problema. Pero cuando Dios ama, Él hará todo lo posible. Así que lo primero que Dios dice: párense en los caminos. De entrada, ya es una falta hacia Dios el que andemos en muchos caminos. Porque camino para el cristiano solamente hay uno. Y aquí el hecho de que el profeta diga: párense en los caminos, quiere decir que no estamos en un solo camino. Porque si el pueblo hubiese estado en un solo camino, entonces lo diría en singular: párense en el camino. Pero no está diciendo en singular, está diciendo en plural: párense en los caminos. Y esto me hace pensar en Isaías cuando dice la Escritura en el capítulo 53: cada uno se apartó por su camino. Como diciendo, cada quien hace lo que quiere. Cada quien persigue lo que le conviene según él, según su propia perspectiva. Y dejamos a un lado lo que realmente interesa. Y hemos cambiado lo mejor por lo peor. Hemos cambiado la gloria de Dios, como dice Romanos. Hemos dejado de adorar al Rey. Hemos dejado de adorar al único Dios invisible. Y nos hemos ido a adorar cosas que no son dioses. Y muchas veces la economía es uno de los grandes dioses para muchas personas. Los negocios, la buena vida, el querer vivir bien. Y no está mal. El problema es cuando por perseguir todas esas cosas
nos olvidamos de lo que es verdadero, de lo que es auténtico. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia, dice: me temo que como la serpiente trastornó los sentidos allá en el Edén de aquellos primeros humanos, me temo que también, oh ustedes Gálatas insensatos, también hayan sido perturbados. Pero no solamente los Gálatas, sino muchos de nosotros, mucho del pueblo de Dios ha sido perturbado para olvidarnos de lo que es lo esencial. Así que lo primero que Jeremías dice: párense en los caminos. Y esta noche, esta tarde, yo creo que Dios nos quiere llevar a que nosotros nos paremos. Dios, la orden es: párense y miren por sus caminos. En otras palabras, haz una evaluación de lo que estás haciendo. Haz una evaluación, haz un balance de tu vida, haz un balance de lo que estás haciendo, haz un balance en qué estás invirtiendo tu vida, en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué estás invirtiendo todo lo que Dios te ha dado. Haz un balance. Y si a través de ese balance tú ves que hay deficiencias, estás perdiendo, entonces quiere decir que el camino que estás llevando no es el correcto, porque hay pérdidas. Entonces tenemos que hacer un alto, y si por alguna razón, al habernos extraviado en muchos caminos, hemos olvidado cuál es el buen camino, les tengo una buena noticia esta noche. Tenemos este libro. Y este libro es el manual sagrado que Dios nos ha dejado y que hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, lo podemos tener. Hace muchos años, cuando yo conocí a Cristo, se decía que en los últimos días Satanás sacaría de circulación la palabra. Y todo el mundo pensábamos, inclusive algunos decían: no, pues yo voy a cuidar por ahí de tener una Biblia oculta, y cuando lleguen esos días, cuando ya nadie tenga una Biblia, yo la voy a sacar del escondite donde la tengo. Pero fíjese que Satanás ha sido más sutil. Él no ha hecho que las Biblias salgan de circulación, pero ¿sabe qué se ha hecho? Ha hecho que muchas versiones de la Biblia, y con todo respeto hacia las sociedades bíblicas, pero muchas versiones de la Biblia están completamente lejos del texto original que la iglesia debería de escuchar. Todavía, afortunadamente, tenemos algunas versiones que se apegan fidedignamente a los manuscritos sagrados, pero otras completamente disparadas, utilizando Satanás los mismos mecanismos que hay en el mundo. Las grandes editoras que se encargan de difundir la palabra, rebajando muchas de las verdades acerca, por ejemplo, solamente por citar algunos casos, acerca del nacimiento virginal. Cuando dicen, la Biblia dice originalmente: y la virgen concebirá. Pero hay muchas versiones que dicen: y la joven concebirá. No es un milagro que una joven conciba. Cualquier joven puede concebir, pero que una virgen conciba, eso es un acto milagroso, porque nadie la tocó. Y entonces nos ajustamos al texto cuando dice: la sombra del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá será ya llamado Hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicarnos en la realidad y entender que estos tiempos son tiempos difíciles. Cuando los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo capítulo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y mire lo que respondió Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea que lo primero que Jesús observa, porque Él es el espíritu de la profecía, Él es Dios, miró un poquito hacia el futuro, para ellos, para nosotros el presente, y dijo: miren que nadie los engañe. Porque este tiempo, tiempo que estamos viviendo ahora, este es el tiempo del engaño. Este es el tiempo de que se tergiversa la palabra de Dios y se le da un enfoque muy diferente a lo que realmente está establecido aquí. Personas, y que con todo respeto hacia aquellas iglesias que practican cosas
que aparentemente dicen que son del Espíritu Santo y que en realidad no lo son. ¿Qué razón hay en tirar a una persona que esté ahí convulsionando con gritos de risa? ¿En qué hace que el Evangelio avance o sea dignificado ante una sociedad que ve las cosas y desde el punto de vista humano y sociológico deprimentes? Personas tiradas, inconscientes, temblando o personas sonriendo, riendo a carcajadas, y la iglesia dice, ese es el Espíritu Santo. Regresemos a la senda antigua. Miremos cómo se movía Jesús. Él es el maestro por excelencia. Nunca jamás él tocó a una persona y quedó temblando como si hubiese recibido una descarga eléctrica. Hoy esos fenómenos son muy normales y dicen que es el Espíritu Santo. Pero nunca. El maestro, el ejemplo perfecto está en Jesús. No hay ningún pasaje, cuando dice la Biblia, en Mateo capítulo 4, mire lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 4, en el versículo 1, vean lo que dice la Escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Antes de iniciar su ministerio, Jesús se refugió con el Padre en la soledad para que fuese capacitado, para que él pudiera recibir la encomienda absoluta, el mensaje que él tenía que hablar. Así que dice la Escritura que él estuvo ahí 40 días y 40 noches en comunión con el Padre, y después de ahí salió y vino el tentador. Pero quiero decirles que este tentador solamente viene sobre aquellos que saben que le van a dar problemas. Y él sabía que este Jesús era el Hijo de Dios y que venía ahora, después de haber estado 40 días y 40 noches, entonces él venía en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que empezó a predicar? Una vez que Jesús comienza su ministerio, el que lo refleja de una manera más clara es el apóstol Marcos. Marcos es el que comienza a hablar acerca de este mensaje que Jesús comenzó a hablar. Y este Marcos nos hace saber que Jesús, el Hijo de Dios, comienza a predicar. Y el mensaje que Jesús trae una vez que ha estado con el Señor, no es un mensaje realmente que diga, oh, yo vine para que ustedes sean prosperados. Yo vine para que ustedes vivan bien felices. Yo he venido para que ustedes tengan riqueza. Fíjese que no es así. Vamos a ir a Marcos. Y fíjese cómo este mensaje de Jesús es hermoso. Jesús comienza a hablar y comienza a hablar del reino de los cielos. Comienza a hablar y comienza a hacer señales. Comienza a decirles. Mire, en el Mateo capítulo 1, verso 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. O sea, este Jesús jamás vemos ninguna actitud de lo que hoy se ve en algunos hombres que se supone que son los ungidos de Dios y que solamente lo que hacen es tirar gente y hacer como si les cayeran descargas eléctricas, y algunos de ellos inclusive lo han dicho con sus bocas, te electrocuto en el nombre de Jesús. ¿Esto de qué sirve al reino? El mensaje que nosotros tenemos que predicar, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 20. Vamos a verlo. Y dice el apóstol Pablo, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el apóstol Pablo, ahí está en la escritura, en la pared, en el cañón. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, el apóstol Pablo, hablando por medio del Espíritu Santo y acerca de la doctrina apostólica, 1 Corintios 15, 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje apostólico. Cristo murió por los pecadores. Cristo sanó a los enfermos mientras estuvo aquí. Cristo le dio un origen diferente a la vida de las personas. Ninguna persona que se encontró con Jesús, su vida volvió a ser igual, nunca, jamás. La vida de Jesús transformó las personas que se acercaban a Él. Ninguno de ellos siguió siendo como era. Hoy muchos cristianos aceptan a Jesús por miles, pero siguen siendo los mismos. No hay cambios sustanciales o radicales en su conducta. Siguen viendo pornografía, siguen tomando alcohol, siguen yéndose a los antros. Eso no es la iglesia. ¿Y qué dice el profeta? Párense en los caminos, pregunten por la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? La palabra. A la ley y al testimonio, dice la Escritura. Si no hacen conforme a eso es porque no les ha amanecido. Este es el manual sagrado que nosotros tenemos. Josué capítulo 1 verso 8 dice: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. En él vas a meditar de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cómo? Mediante el estudio de esta palabra. Es la información para que podamos tomar decisiones acertadas que honren a Dios. El mensaje se ha relajado. Isaías capítulo 55 verso 11, el Espíritu Santo nos habla por medio de Isaías y nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para el cual yo lo he enviado. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la he enviado. O sea, Él promete que su palabra se va a cumplir. San Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escuche eso. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Porque la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, esta palabra es lo máximo. Y Pedro, el apóstol, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, aquí también se nos dice qué es esta palabra, y aquí está mucho más clara. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a la palabra, pararnos en medio de los caminos y regresar a la palabra, porque hoy en estos días que están precediendo al regreso de nuestro Señor Jesucristo, Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Así que lo primero que tenemos que entender es que si Cristo viene, hoy el mundo está siendo trastornado por diferentes mensajes que aparentemente son bíblicos, pero que muchas veces solamente son mensajes del alma que mueven nuestras emociones, pero las emociones se apaciguan y se calman y no trae transformación. Pero la palabra sí trae transformación. Así que si tú y yo estamos siendo versados, estamos conociendo la palabra, esa palabra, Jesús dijo: tu palabra es espíritu y es vida. Cuando Jesús oró en San Juan capítulo 17, dice: santifícalos en la verdad. Jesús está hablando al Padre y le dice: santifícalos en la verdad. Y luego Él dice: tu palabra es la verdad. Así que cuando nosotros, tú y yo, estamos delante del Rey, esa palabra nos va santificando. ¿Y qué es lo que vemos ahora? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar? Que Cristo está a las puertas.
que Jesús está a las puertas, que este Jesús prometió que regresaría y lo va a cumplir. San Juan capítulo 14, verán cómo Jesús les está diciendo a sus discípulos en el capítulo 13, les dice que se va a ir. Hay gran sentimiento en el corazón de los discípulos. Algunos se constriñen, otros se entristecen y otros caen en una especie de ¿qué vamos a hacer ahora? Y Jesús en San Juan capítulo 14, verso 1, les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no lo hace por medio de mí. Este Jesús prometió regresar, pero también prometió que los últimos días que precederían precisamente a que Él viniera por la iglesia, serían días donde se estarían predicando un evangelio muy diferente al que Él dejó en la tierra. Y que nosotros deberíamos de tener cuidado, porque engañaría, dice Mateo en capítulo 24, verso 24, ahí Jesús establece también algo que nosotros, un parámetro, para que nosotros nos demos cuenta. Dice la Escritura: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Hoy, cristianos que un día caminaron en la sana doctrina, y digo sana doctrina porque sale directamente de la Biblia, caminaron en la sana doctrina y ahora llegan sectas y les endulzan el oído y le dicen: tú vas a tener tu propio planeta y vas a tener todas las mujeres que quieras en ese lugar. Eso se está predicando. Eso se está predicando. Teologías donde dicen: así como Dios es, nosotros seremos, porque como nosotros somos, Él fue. Un juego de palabras donde se nos dice que nosotros seremos dioses, cuando nunca. Nosotros somos criaturas hechos por Dios. Él es el creador. Él es el que es digno de toda alabanza. Hoy se está predicando: tú puedes ser rico, tú puedes lograr todo lo que quieras. Haz pacto con Dios, entrégame $1,000 y te prometo que Dios te va a hacer rico. Y ahí va la gente a entregar sus $1,000. Personas que dicen: los billetes hablan. Ahí está Mamón, saque $1 y póngase en su oído, el dólar va a hablar. Y no me estoy riendo, es algo serio. Dice: los billetes hablan. Así que yo esta noche lo voy a invitar a que le dé una bofetada a Mamón, tráigame $1,000. Y ahí va. Qué tristeza. Eso no está fuera de la economía de Dios. Ese es un robo. Y eso se está predicando hoy. Por eso dice: aparecen los caminos, pregunten por la senda antigua cuál sea el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? Aquí está. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Nosotros vamos a vivir como Él quiera que nosotros vivamos en esta tierra. Él prometió, así como lo dijo David: joven fui, envejecido, no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Los hijos de Dios tenemos asegurada la vida por Jesús mismo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y tú y yo hemos sido llamados. Pero ahora, ¿qué clase de evangelio está entrando por nuestros oídos? La advertencia de Jesús es: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y eso debería de sonar en nuestros oídos. Mirad que nadie os engañe. Estar como siervos vigilantes. ¿Qué es lo que comemos? Porque lo que comemos es lo que somos. Cuando no comemos bien, y esto está muy claro, si nosotros no cuidamos nuestra alimentación, pues explotamos, vamos engordando hasta que quedamos completamente obesos y sin mucha movilidad. Pues espiritualmente igual. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué nos están dando de comer?
desde los púlpitos. ¿Qué está saliendo hacia la iglesia? Si no sale la palabra que está aquí, con todo respeto, ese no es un buen lugar para comer. ¿Qué tenemos que hacer? Pregunten por la senda antigua. Pero ¿sabe qué dice, qué contestó la gente del tiempo de Jeremías? No andaremos. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y cuando Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en esta tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, San Juan 5:39, el versículo 40, son las palabras más tristes. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escuche eso. Así que hoy estamos en los días más difíciles de la iglesia, porque este mensaje que yo estoy hablando ahora no es popular. Y sé que a algunos les va a caer mal la forma en que trazamos la palabra de Dios, porque dirán, es que, pastor, ese mensaje es muy fuerte, pastor, hable con amor. Miren, los días son tan difíciles y Cristo está tan a las puertas que si no hablamos con toda claridad, la verdad, hermanos, es que muchos se van a perder. Mire, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y la palabra postreros es de la palabra griega escatos, que significa los últimos días. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Escuche eso. Pero no solamente esto. Dice la Escritura que ahí mismo, pero en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero vean lo triste, estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, aprendieron a hablar como nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos en el servicio, hermano. Sí, soy cristiano, pero tienen 2 mujeres. Soy cristiano, pero se botan sus botellas de alcohol. Soy cristiano, pero están empedernidos en la pornografía. Soy cristiano y la malicia cuando ven a una mujer. Dios nos habla. Dios quiere que nosotros nos volvamos realmente con todo el corazón hacia Dios, porque Cristo está a las puertas. Tenemos que decirlo así como está, pero no solamente eso, sino que la Escritura nos enseña que dice la Escritura misma que habrá tiempo, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 3, vea todavía más terrible, porque vendrá tiempo, y yo creo que es el momento ahora, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, o sea, a los cuentos, a situaciones que rayan en la locura. Hay por allí un hombre que a su congregación le dice, Dios me ha dado la facultad de hacerte viajar a donde tú quieras, ya sea hacia el futuro, hacia el pasado o hacia cualquier lugar en el presente donde quieras ir. ¿A dónde quieres ir? Y les pregunta a sus condiscípulos, ¿a dónde quieres ir? Fíjese, como si tuviera, que Dios lo perdone. Y los pobres hermanos ahí crédulos, ay, pastor, pues yo, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? El Espíritu me ha dado facultad para enviarte. ¿A dónde quieres ir? Pues yo, pastor, ¿quieres conocer el infierno para que veas que es cierto? Pues
Pues a ver, pero si crees, si no crees, no vas a ir. No, si creo, ok, a ver. Y se cae tirado. Y según él viaja. Vea. Llega otro y todos, cuando está el pastor ahí enfrente y le está preguntando, ¿y tú dónde quieres ir? No, pues yo quiero ir al tiempo de Jesús para verlo. Ok. Y ya se va. Y cae tirado. Y lo peor de todo es que la manipulación mental es tal que cuando regresan dicen, estuve con Jesús. Caminé con él, vi cuando les dio de comer con esos pocos panes y esos pocos peces. Y allí estuve. Dice, teniendo comezón de oír, se amonotonarán esta clase de maestros. ¿Cuál es el fundamento para decir que eso es verdad? Que hablen ahora. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué te basas para decir que tienes esa capacidad para enviar a las personas? Eso está mal y Dios te va a juzgar. Escucha, si me ves un día, Dios te va a juzgar, porque eso no es así. Nosotros estamos vivos aquí y ahora. Si eso fuera posible, imagínate, pues que todos nos transporten a la época de Jesús o que a todos nos transporten directamente al reino. Él inclusive se atreve a decir, ¿quieres ir a la Nueva Jerusalén? Te mando a la Nueva Jerusalén para que veas lo que te espera. Vete a la Nueva Jerusalén. Mire qué triste. Y la gente alucina. Por eso este verso se está cumpliendo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy la gente prefiere escuchar eso y miren, son iglesias llenas. Porque todos quieren su viaje. Y aquí el pastor está repartiendo viajes. Oh, es más que Jesús. Es más que el Espíritu mismo. Es más que cualquier hombre de Dios, porque este tiene la facultad. Que Dios reprenda al diablo con todas sus mentiras. Una cosa es segura. ¿Qué es lo que es seguro? La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, y lo vamos a leer. Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Lo voy a leer de acá de mi Biblia. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sin paz y sin santidad, no importa que tengas al profeta que te puede mandar al cielo, no irás. Cualquiera que practique pecado, que practique, no estoy diciendo que no seamos susceptibles de pecar, pero que practique, es decir, que esté constantemente haciendo esos pecados. Hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Cristo prometió regresar y está a las puertas. La voz del Espíritu Santo saliendo por toda la tierra, diciéndole a los hijos verdaderos de Dios, estoy a la puerta. Estoy a la puerta, prepárate para que ninguno tome tu corona. Hoy es el mensaje que nosotros tenemos que darles, es Cristo está a las puertas. Párense en los caminos, pregunten por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. Mas ellos dijeron, no andaremos. Cuando el corazón se obstina, cuando dicen, eso no es para mí, eso es religión, yo estoy buscando vivir la buena vida, lo puedes hacer. Pero acuérdate, Dios no es religión. Es mantener una relación personal con Él y tener comunión con Él todos los días. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos y que ojalá nosotros podamos entender que el tiempo en que Cristo regresará por su iglesia está a las puertas. Y tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra relación con Él, y tratar y procurar de que este mensaje sea conocido para que otras personas se salven. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias a Dios y vamos a levantar nuestras ofrendas
Si alguien trae su diezmo, lo vamos a entregar a nuestra hermana Rosita. Ella lo va a levantar ahora. Y que Dios me los bendiga a todos. Dios les guarde.